Entonces, para ese procedimiento se presentan varios pasos. Primero tiene que haber una ovulación, tiene que haber espermatozoides, tiene que haber ovocitos, tiene que haber dentro de eso captación, la unión del espermatozoide con el óvulo, o la penetración del espermatozoide al interior del óvulo desde la parte externa, atravesando la zona pelúcida, una fusión del espermatozoide, hasta que por último se forme el cigoto. Todo eso se da por una regulación de la fecundación, donde se hace un paso de mecanismos que aseguran que un solo espermatozoide se una al óvulo. Entonces, cuando hablamos de la fisiología de la fecundación, es importante de que conozcamos sobre la gametogénesis. ¿En qué consiste la gametogénesis? Prácticamente se refiere al proceso biológico donde las células germinales desarrollan, ¿ya? Y maduran los gametos. ¿Cuáles son los gametos? El ovocito y el espermatozoide. En el caso de los varones y en el caso de los femeninos, el ovocito. Esto es fundamental en el proceso de la reproducción sexual. ¿Por qué? Debe haber la penetración del espermatozoide al óvulo para que se forme un óvulo que ya va a ser fecundado. Entonces, es importante de que conozcamos el ciclo femenino. ¿Por qué? Por medio de esto, nosotros debemos conocer el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Por qué es importante esto? El hipotálamo libera GnRH para que éste vaya a estimular a la hipófisis anterior, en específico a la FSH y LH que nos interesa en este caso. ¿Para qué? Para que la FSH y la LH estimulen en el ciclo endometrial, en el ciclo ovárico y en el ciclo hormonal. ¿Por qué? Cuando este estimula el ovario, prácticamente hay una formación de estrógenos y formación de progesterona. Cuando hay excesiva formación de progesterona, estamos hablando de una fase estrogénica, que es en la primera etapa del ciclo menstrual. En cambio, cuando es progesterona, es la fase progestacional o también llamada fase secretora. Es cuando el endometrio se mantiene engrosado. ¿Ya? Y por último, en el endometrio, a nivel del útero, ¿qué ocurre? Este se torna proliferativo y secretor. Cuando hablamos de proliferativo, hace referencia a la fase proliferativa, donde este endometrio, por estímulo de los estrógenos, va a ir engrosándose. En cambio, en la etapa secretora, este endometrio va a ir ya haciéndose más congestivo, más vascularizado, porque la fase secretora por estímulo progestacional hace de que este endometrio esté apto para captar y recibir o hacer una recepción al óvulo fecundado. Vemos acá, miren, estímulo del eje hipotálamo, hipófisis ovario. Un estímulo de la GnRH por el medio del hipotálamo, los cuales van a ir a estimular la adenohipófisis, porque la neurohipófisis es otro procedimiento, ¿no? Específico que nos interesa, la FSH y el LH. ¿Por qué? Acá, a nivel ovárico, van a estimular para que se formen y capten más folículos. Y estos folículos, durante todo el ciclo menstrual, vayan desarrollando hasta que queda solo un solo óvulo, perdón, un solo folículo con un óvulo dentro. Este folículo va a ser de mayor dimensión, el cual, cuando exista excesiva LH o se forme un pico de la LH, hace de que se rompa este folículo, se libere el óvulo y al liberarse el óvulo prácticamente es captado por las fibras para que pueda ser fecundado. A ver, lo mismo vemos en la gráfica, eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Acá podemos observar, miren la gráfica más concreta. Solo veamos la fase endometrial, donde vamos a ver el ciclo uterino. Día 0, día 14, día 28. Entonces, cuando estamos entrando en la fase del ciclo menstrual, el endometrio se desprende. ¿Se desprende por qué? Porque ya no hay estrógeno. Como se desprende, termina teniendo un endometrio delgado y este empieza a formarse, es decir, empieza a engrosarse porque ya entramos a una fase folicular donde
vemos cómo se eleva el estrógeno. Por estímulo de este estrógeno empieza la formación y el engrosamiento del endometrio. ¿Qué ocurre a nivel del folículo, a nivel del ovario? Prácticamente cuando ya inicia la menstruación y está concluyendo, ya hay captación de varios folículos, entre 15 y 20. De estos folículos, uno va a quedar dominante, que en el día 14 se va a denominar folículo dominante. ¿Para qué? Cuando la LH se eleve y existe un pico, haga de que este folículo se rompa y se libere el óvulo para que sea captado por las fimbres. Hasta ahí estamos bien. Luego, como ya prácticamente la LH hizo un pico para que se rompa el folículo, desciende. ¿Y qué ocurre? Este folículo, como ha liberado al óvulo, prácticamente cambia de denominación, denominado ya cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo hace un estímulo para que se secrete más progesterona. Vean como en la etapa inicial la progesterona era baja, pero después del pico la progesterona es elevada. ¿Cuál es el objetivo de la progesterona? Engrosar este endometrio, mantenerlo engrosado, que exista más vascularización, exista más congestión. ¿Para qué? Para que sea un espacio adecuado y muy bien desarrollado para que llegue el óvulo fecundado y se implante, ¿ya? Si no llega el óvulo fecundado, ya llegando al día 28, cae todo, cae estrógenos, cae progesterona, la temperatura desciende, el cuerpo lúteo o albicans llamado prácticamente sufre una atresia. Como ahí sufre atresia, cae la progesterona y empieza nuevamente el ciclo menstrual. Esta es la base importante para que nosotros podamos conocer sobre la fisiología de la etapa de la ovulación, para que sepamos cuándo menstrua la paciente, podamos determinar de manera adecuada todo el ciclo menstrual. ¿Me he dejado entender? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, es importante todo este periodo. Esto estamos hablando de uno normal, de 0 a 28. Hay casos en que se da hasta el día 25 o incluso hasta 35. Mucho depende del ciclo menstrual de la paciente. Lo mismo vemos acá. Miren cómo el endometrio en la menstruación se desprende. En la fase proliferativa prácticamente es delgada porque recién está empezando a engrosar. Ya vemos que a finales de la fase proliferativa, justo en el día 14 de la ovulación, este endometrio ya se mantiene proliferado. Y en el periodo de la fase secretora se mantiene más congestivo. ¿Para qué? Para que se mantenga engrosado en espera del óvulo fecundado, ¿ya? Eso es en relación al endometrio. En el folículo, en el ciclo ovárico, hay fase de captación, reclutamiento, folículo dominante, eclosión o rotura del folículo para que salga el óvulo y este óvulo pueda fecundarse. Y el folículo, bueno, la capa del folículo ya prácticamente cambia de denominación, se forma cuerpo albicans. Listo. Entonces, para eso es importante de que conozcamos el origen de los gametos, como ser la ovogénesis. Entonces, para nosotros, ¿qué es la ovogénesis? Para que vayamos denominando. Dentro de la ovogénesis podemos observar varios cambios. La ovogénesis prácticamente es una situación biológica donde las células germinales, estas células, en este caso del aspecto femenino, desarrollan y maduran hasta formarse óvulos. Estos óvulos se forman en los ovarios, dentro del folículo que va a ir desarrollando y cambiando. Entonces, para esto tiene varias etapas. Puede ser una etapa de la ovogonia, ovocito primario, ovocito secundario, ovocito terciario, también llamado folículo de Graf. Entonces, cuando la paciente o el nuevo feto que se forma es de sexo femenino, prácticamente tiene células germinales primordiales. Cuando es un feto de quinto mes, prácticamente tiene 7 millones de folículos con sus propios óvulos y estos van a ir cambiando. A eso vamos a ver ovocitos primarios, ovocitos secundarios, ovocitos terciarios y folículo de Graf.
Cuando la paciente de sexo femenino nace, reduce esa cantidad de ovocitos ya de 7 millones a solo 2 millones. Y cuando llega a la pubertad esta paciente femenina, sus ovocitos reducen tan drásticamente de 7 a 2 hasta 400.000 folículos, de los cuales cada mes son 15 captados por un óvulo, 15 a 20 por otro, y uno se libera en cada mes, es decir, al año son. Pero previo a eso deben sufrir cambios y situaciones como ser folículos primordiales, folículos en crecimiento. Madura la ovulación que les decía en el día 14, la formación de una o en genes está regulada. Tu señal. Vemos acá, miren, la oogénesis. El ovario como folículo primario y a medida que va desarrollando va adquiriendo células foliculares, células que van a ir rodeando al ovocito. Tiene su propia célula, el ovocito tiene su propia zona pelúcida, su corona radiada, ¿no? Hasta que en el día 14, este folículo de mayor dominancia tiene su propio antro y dentro de este está el ovocito, ¿ya? Vemos como acá, cuando ya se libera el ovocito, prácticamente busca ser fecundado por los situación biológica donde se desarrollan las células germinales y estos van a desarrollarse en futuros gametos masculinos y gametos femeninos. Los epiteliales, a medida que los días se hacen que hablábamos sobre la ovogénesis, ¿no? He hablado sobre el folículo de Graf, esto en la fase de la pubertad, todo eso. Sí, doctor. Bueno, ayúdame, por favor.
¿Me escucha? Sí, doctora. A lo que yo le atendí es hasta pubertad, 400.000. Ahí se Ahí cortó. me he quedado. De ahí he Ya. hablado, pero muy entrecortado, no se entendí. ¿Se cortaba? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, cuando hablamos, bueno, a medida que va desarrollando la paciente de sexo femenino, reduce el porcentaje de folículos, ¿ya? Cuando es un feto de quinto mes, tiene 7 millones. Al nacimiento ya solo tiene 2 millones y cuando llega a la pubertad, solo 400.000. Y en cada ciclo menstrual son captados 15 a 20 folículos, de los cuales solo uno va a terminar en una ovulación, sea lado izquierdo o lado derecho. Y estos tienen que desarrollarse hasta que se forme un folículo primario, primordial, secundario y terciario, o también llamado folículo de grado. Vemos acá la imagen, la ovogénesis. ¿En qué consiste la ovogénesis? Es la situación biológica por la cual las células germinales femeninas se desarrollan y maduran hasta formar el óvulo. Estos óvulos van a ser liberados y van a ser fecundados. ¿Ya? Entonces tenemos etapas de la ovogénesis, como ser la ovogonia, ovocito primario, ovocito secundario, ovocito terciario o maduro o folículo de Graf, donde prácticamente van a ser regulados por la FSH y la LH. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien. Vemos acá esta gráfica, miren, folículo primordial, folículo primario, secundario y terciario. A medida que va desarrollándose, vamos a ver que rodean al inicio células epiteliales planas al óvulo. Y a medida que va desarrollándose, va a ir formando células cúbicas y van aglomerándose hasta que este óvulo tenga su propia zona pelúcida y corona radiada que proteja al óvulo. Lo mismo ocurre en la espermatogénesis. ¿En qué consiste la espermatogénesis? Prácticamente en la espermatogénesis vamos a hablar de una situación donde las células germinales masculinas van a desarrollarse y van a madurar hasta un espermatozoide. Para eso tienen que seguir pasos como ser la espermatocitogénesis, formar una espermiogénesis. Tenemos una espermatogonia, tenemos un espermatocito primario, un espermatocito secundario, una espermátide, un espermatocito maduro, que va a ser el espermatozoide. ¿Me escuchan? Por favor, digan sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, esa situación de la formación hace de que en la espermatocitogénesis, la espermatoconia que tiene 46 en cromosoma, vamos a ver que tienen dos tipos, tipo A, tipo B. La tipo A es la célula madre que no se transforma, se mantiene constante, porque de esta se desprenden varias células. En cambio, la tipo B es la que sigue toda esa etapa de desarrollo de la maduración germinal. Es decir, la de tipo B va a ser una espermatogonia primero. Luego va a ser un espermatocito primario, un espermatocito secundario, una espermátide y un espermatozoide maduro. Todo eso siguen etapas de la meiosis tipo 1 y la meiosis 2. ¿Para qué? Para que al final se forme un espermatozoide. Al final de la espermátide va a formar el espermatozoide donde ya tiene desarrollado la parte de la cabeza, la porción intermedia y la cola considerada como flagelo. Entonces vamos a ver ahí a medida que va desarrollando y madurando la formación del acrosoma, la condensación del núcleo de la cabeza y la formación de la pieza intermedia que es la cola. Además de que estos sufren una situación de capacitación espermática para que tengan la cierta capacidad de poder fecundar al óvulo. Vemos acá, miren, la célula madre y las células tipo A, que son estas, que no cambian, y de estas se van a formar varios espermatocidos, y las células tipo B, que son aquellas que ya sufren cambios para formar un espermatozoide maduro.
En las tipo A, que son células madre, tenemos espermatogonía A.1, A.2, A.3, hasta que estos tienen y forman espermatogonías, los cuales van a ser los futuros espermatocitos. De la misma forma, miren, capacitación espermática, la formación de los espermatozoides. Entonces, vamos a ver siempre cambios a nivel del espermatozoide. ¿Qué son estos cambios? La formación del acrosoma, la condensación del núcleo, la formación de la pieza intermedia, el área intermedia, y la cola, que prácticamente es el flagelo. Pero a medida como podemos ver este espermatocito que tiene una característica circular, va adquiriendo una característica longitudinal y larga con una forma de un flagelo. Entonces los espermatozoides alcanzan su movilidad completa. ¿A qué nivel? En el epidídimo. ¿Por qué? Para poder tener la capacidad de fecundar, debemos tener espermatozoides capaces de transportarse de un punto a otro punto por la movilidad que presenta con un trayecto ascendente. Vemos acá, miren, la periferia, una lámina donde en la periferia, en la lámina basal, vamos a ver las espermatogonias de forma circular. Y a medida que va acercándose a la superficie, van a sufrir cambios como ser espermatocitos primarios, secundarios y al final espermatozoides. Lo mismo vemos en este corte, miren, al borde, a la periferia, los espermatogonios y en la luz de los túbulos ya están los espermatocitos listos para salir a la fecundación. Ahora, esta es una tabla de la fórmula del espermiograma, donde hace referencia que la cantidad de espermas, el volumen asociado con el líquido seminal debería ser entre 1.5 a 5 ml. Debería tener un pH de 7.2 y la viscosidad menor a 3, porque si tiene mayor viscosidad va a ser difícil que se pueda trasladar los espermatozoides. Una concentración de mayor a 20 millones, número espermático total mayor o igual a 40. Deben tener una capacidad de tener una movilidad del propio espermatozoide mayor al 50%, ¿ya? Entonces, es importante que se siga esta fórmula para que nosotros podamos determinar si estos espermatocitos en cantidad adecuada, en número adecuado y su capacidad de movilidad nos pueda orientar a que tengan cierta capacidad de fecundación. Tiempos de maduración de los gametos. Entonces, tenemos los ovocitos primarios que maduran hasta ser óvulos y estos terminen su maduración durante la ovulación, es de 85 días. En cambio, esta vida del óvulo que va a ser ya tener cierta capacidad para fecundar, tiene un tiempo de vida de un solo día. Entonces, para que pueda madurar, tiene que pasar 85 días y para que sea un óvulo con un tiempo de vida único de un día debe tener adecuadamente cierta maduración para que pueda tener la vida de un solo día. En cambio, con el espermatozoide prácticamente no es lo mismo, es diferente. Es menos en un tipo de 64 días y la capacidad fecundante de vida de este espermatozoide es de 2 días hasta 3 días considerado. ¿Ya? Ahora, la ovulación. Para la formación de la ovulación, les decía, actúan estas hormonas, la FSH y LH. Específico la LH porque hace un pico y en ese pico se rompe el folículo y libera el óvulo. Además, por estímulo hormonal hay la formación de estrógenos y progesterona. Los estrógenos actúan en la fase proliferativa y la progesterona en la fase secretora. Dentro de todo esto hay una retroalimentación positiva por el feedback donde hay estímulo del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, en la ovulación hay acción del estímulo hormonal, donde el folículo de mayor dominancia o folículo de mayor tamaño, también llamado folículo de Graf, va a ser aquel que libere al óvulo que tenga cierta capacidad para fecundarse con el espermatozoide. ¿Qué vemos ahí? Un estigma que va a ser una mancha vascular. Vamos a ver actividad celular enzimática local por parte del folículo de Graf. Dentro de la actividad celular hay un sistema activador de plasminógeno y colágeno. Hay eucosanoides y la interleucina 1.
También vamos a ver contracciones de las paredes foliculares que van a ser inducidas por las prostaglandinas. Actividad proteolítica de la plasmina. Vemos acá, miren, se ha formado folículo primordial, folículo primario, secundario, antral y folículo de Graf. El primario, que va a ser el óvulo, va a ser rodeado por células planas. Y a medida que va desarrollando, el óvulo va a ser rodeado por más células. En esta imagen podemos ver un óvulo rodeado por la zona pelúcida, la porción antral, que es un contenido líquido y un espacioso, que hace que para cuando exista el día de la ovulación se rompa este folículo y libere al óvulo. En una ecografía podemos ver, miren el ovario, pequeños folículos y este folículo dominante de mayor volumen. Vemos en la gráfica, este es el ovario, esta imagen blanca nacarada. Acá vemos un folículo dominante, folículo de Graf o terciario, y vamos a ver cómo libera al óvulo, que es la célula de mayor volumen y mayor medida que se puede observar, ¿no? Ahora, ¿la fecundación en qué consiste? En el acto donde el espermatozoide, después de llegar y seguir todo el trayecto del cuerpo uterino a las trompas, llega hasta donde el óvulo se encuentra, y este espermatozoide debe sufrir cierta capacidad espermática para que pueda penetrar al óvulo. Cuando el espermatozoide penetra el óvulo, aporta con su carga genética. Se restituyen los cromosomas que estaban a 23, forman ya 46 y se define el sexo, sea masculino o femenino. Vemos acá como el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, la corona radiada, hasta que puede ingresar al interior del óvulo y se desprende la cola y aquí se forman la formación y la fusión de los núcleos. ¿Dónde ocurre la fecundación? Ocurre en el tercio externo de las trompas, en mayor porcentaje a nivel de la ampolla. Entonces, el espermatozoide debe recorrer aproximadamente 18 centímetros y este debe tener cierta capacidad y debe ser apto para recorrer en un tiempo de 8 horas. A esto va asociado que no exista mucha viscosidad, debe ser fluido, adecuado para que el espermatozoide pueda transportarse desde el canal vaginal, pasar el cuello cervical, pasar el cuerpo uterino, llegar a las trompas hasta el nivel de la ampolla. Vemos acá, miren, llega el espermatozoide, el óvulo es liberado, el folículo se rompe y es captado por las fibras. El óvulo llega a nivel de la ampolla para que el espermatozoide llegue y logre fecundar. Dentro de estos tenemos requisitos para la fecundación. ¿Cuáles son estos requisitos? Uno, que exista integridad anatómica y funcional. ¿Qué significa eso? Que esta trompa no presente obstáculos, que pase el espermatozoide de manera adecuada, no esté comprimida, lesionada, seccionada. Y así hay integridad para el transporte del espermatozoide a encontrarse con el óvulo. Debe producirse la ovulación, porque si no hay ovulación, no hay fecundación. Debe hacer un coito frecuente en los días exactos de la ovulación, no es cualquier momento, ¿no? Hablemos del ciclo menstrual, debería ser específico el día 14, 2 días antes, 2 días después del día 14. Si tienes relaciones cuando está en el ciclo menstrual, difícil que pueda fecundar porque no se va a liberar un óvulo. Otro, tener una cantidad adecuada de número de espermatozoides que tengan esa capacidad de fecundar. Puede haber una cierta cantidad aumentada o excesiva de espermatozoides, pero si están deformes, alterados, con una mala formación, no hay capacidad de fecundación. Y acto de búsqueda de embarazo, donde la paciente se prepara para poder embarazarse, al igual que el paciente masculino y la paciente femenina. ¿Y en qué consiste la capacitación espermática? Que debe tener cierta capacidad para penetrar al óvulo y pueda fecundar. Primero debe tener cambios en su capacidad para fecundar. La membrana plasmática que se recubre, que va a denominarse acrosoma, esto prácticamente en los espermatozoides vamos a ver que elimina una capa de glicoproteína y ciertas proteínas plasmáticas seminales, los cuales van a ayudar a fecundarse. Entonces, en esa reacreación acrosómica
hay una acción donde se liberan enzimas. ¿Qué enzimas? La acrosina, hialuronidasa y la tripsina, que hace de que pueda pasar la zona pelucidad, pueda pasar la zona corona radiada hasta que pueda ingresar al óvulo, a su parte central, que es el núcleo. Vemos acá una imagen. Miren el óvulo de mayor dimensión, el espermatozoide pasa toda la zona pelúcida, la corona radiada, por su medio de esa capacidad espermática, donde hay acreción acrosómica y liberación de enzimas, hace de que se penetre al óvulo y pueda fecundarse. Entonces, primero pasa la corona radiada, luego pasa la zona pelúcida, donde hay unión entre la glicoproteína ZP3 y la membrana del espermatozoide. Ahí es donde ocurre la reacción acrosómica. Entonces, la unión del óvulo y espermatozoide es en presencia de la proteína ZP2. Una vez que entra la cabeza del espermatozoide dentro de la parte central del óvulo, hay una fusión de las membranas celulares y la unión de los cromosomas, estableciéndose el número adecuado. ¿Y en qué consiste la fusión de las membranas? Esta función que les decía consiste prácticamente en, uno, ver la importancia de la impermeabilidad de la membrana a otros espermatozoides. Cuando entra un espermatozoide, se cierra, hay una reacción para que no puedan ingresar más espermatozoides. Dos, hay impermeabilidad, se reanuda la segunda división meiótica en el ovocito, porque solo se quedó estacionada en la primera división meiótica, se recompone la carga genética 23 masculino, 23 femenino, y se define el sexo de acuerdo al aporte genético. Además, ya inicia la etapa de la segmentación, donde las células se dividen en 2, 4, 8, 16, 32, forma la mórula y así va a ir formándose la célula hasta que forme un nuevo ser. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero hay una segmentación, lo que les mencionaba, la célula fusionada, es decir, el óvulo unido al espermatozoide y hay una fecundación y hay un nuevo ser, prácticamente en el pasar de los días va a ir dividiéndose hasta que en el tercer día presenta una división de 32, de 16 a 32 células. Luego se llama mórula. Posteriormente, caramba, esta mórula va a ir transportándose desde la ampolla hasta la región fúndica posterior superior del fondo uterino para que pueda implantarse a ese nivel. Es por eso que la trompa, a ver, vamos a hacer una grafiquita. A ver, estas son las fibras, la trompa, el útero, un fondo superior. Prácticamente el óvulo va a ser fecundado acá por el espermatozoide. Una vez que se fecunde, se divide en células y este debe recorrer en un tiempo hasta que se implante en la región fúndica del mejor lado derecho del cuerpo uterino. Y todo ese tiempo recorre en un tiempo de 7 hasta 8 días, dependiendo de la teoría. Entonces, en ese tiempo la célula va a ir dividiéndose de 2, 8, 16, 32 hasta ser mórula, ¿ya? ¿Qué más? Ocurre en un tiempo de 4 días hasta este nivel. Y la actividad de epitelio ciliar y contracciones que ocurre, las trompas tienen músculo liso, longitudinal y circular. Esa musculatura hace de que existan contracciones para que el óvulo fecundado sea transportado. Además, dentro de las trompas vistos de grande, vemos cilios, los cuales los cilios ayudan a transportar al óvulo fecundado hasta este nivel de la región fúndica posterior superior del cuerpo uterino. ¿Ya? Hay nutrición del cigoto, pero esta nutrición va a ser por imbibición. No se olviden, esto es pregunta clave. Nutrición del cigoto por imbibición. Vemos acá la gráfica. Miren, el óvulo. A ver, aquí hay captación de folículos, captación, desarrollo, folículo de Graf, liberado el óvulo. El folículo prácticamente ya va a formar estrógenos porque ya va a ser cuerpo lúteo, y este óvulo es captado a este nivel, donde ya llegan los espermatozoides y es fecundado. Y por acción de la musculatura lisa de las longitudinales circulares y los cilios va a ser transportado este óvulo fecundado hasta que pueda implantarse, ¿ya? Toda esa situación ocurre durante la etapa de la fecundación.
Vemos lo mismo, cómo se dividen las células. Se dividen en 2, 4, 16, 32, hasta que forme el blastocisto y el trofoblasto. El trofoblasto es la futura placenta y el blastocisto es el futuro embrión. Lo mismo vemos, fecundación, acá vemos fecundación, implantación y desarrollo. Fecundación, división celular, hasta que se forme el sincito trofoblasto y el citotrofoblasto, y ahí empieza a formarse el nuevo ser, donde ya se forma el saco vitelino, la vesícula vitelina y el botón embrionario. Ahora, cuando se forma el ovocito, el huevo, prácticamente este es un blastocisto. Tenemos dentro de estos las macrómeras y las micrómeras. Las macrómeras van a ser el futuro embrioblasto, donde tiene su epiblasto e hipoblasto. En cambio, las micromeras van a formar el trofoblasto, que es la futura placenta, ¿ya? Y en el embrioblasto vamos a ver el ectodermo, endodermo, mesodermo. De estos van a derivar diferentes estructuras que se desarrollan durante la etapa de la organogénesis. En cambio, el blastocisto va a ser la futura placenta, donde se forma el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, que es la placenta en sí. Visto de nuevo, 30 horas después de la fecundación ya hay división celular, tiene que viajar este óvulo fecundado hasta la región del cuerpo uterino para poder implantarse en un tiempo de 7 hasta 8 días, sufre una división donde se denomina mórula, después de la mórula tenemos el blastocisto, y este blastocisto forma el futuro embrioblasto y el trofoblasto, que esta es la futura placenta. Ahora, para la implantación, cuando llega a la región fúndica o al fondo del cuerpo uterino, la hace prácticamente en un tiempo de 7 días hasta 11 días, ¿ya? Siempre vamos a evidenciar el opérculo cicatrizal, que hace referencia a la que se implanta el producto. Entonces, para implantarse tiene que haber sistemas proteolíticos, es decir, un sistema de invasión para que el óvulo fecundado ingrese ya al endometrio. Para ingresar al endometrio hay una activación del plasminógeno uroquinasa, actúa el inhibidor del activador plasminógeno, hay metaloproteinasas, proteínas relacionadas con el receptor LDH del trofoblasto y factor transformante del crecimiento B. Todo esto es una situación biológica donde hace de que el óvulo fecundado se anide y se implante a nivel de este endometrio que ya se ha engrosado, actuado por la fase secretora donde se mantiene congestivo por estímulo progestacional, sea adecuado para que exista una nidación de este óvulo fecundado. Bien, en el quinto día, bueno, vamos a hablar del quinto al sexto día, hay una eclosión donde ya llega el óvulo fecundado, hay fase de aposición donde se apoya en el área que se va a implantar, hay una fase de adhesión donde va a ir invadiendo este endometrio donde existe mayor proliferación vascular, hay mayor congestión glandular y es un área adecuada para que este óvulo se implante. Cuando esta área se ve afectada, es delgada o muy gruesa, prácticamente el óvulo no tiene buena implantación y la paciente no logra tener un embarazo adecuado. Este es el área que se ve afectada. Cuando usamos métodos anticonceptivos como las pastillas, las hormonas trimestrales, esta área prácticamente no lo ve congestiva, más al contrario, es plana. Y si logra fecundarse un óvulo, bueno, no logra embarazarse. Además que los anticonceptivos son anovulatorios, hace de que no se libere el óvulo y así no se puede embarazar la paciente. Listo, espero que se haya entendido. Ha sido un poco complejo explicarles por medio del... Es más práctico cuando se explica de manera presencial, ¿no?